Contento de estar frente a ustedes. Gracias por la confianza que nos dan de estar en sus hogares y que sintonicen el canal 61 de aquí de Colorado a través de la internet en tvfusa.com. Hemos estado recorriendo a través de la Biblia en estos días pasados sobre una serie de estudios básicos, fundamentales sobre la palabra de Dios, sobre el origen del pecado, sobre la segunda venida de Jesús. Y nos complace, en verdad, tener esta oportunidad de seguir profundizando más y más en el estudio asombroso de las verdades bíblicas. En estos días, aunque hay Biblias por todos lados y diferentes versiones y casas editoras en todos los países, sabes que el libro de la Santa Biblia es el libro más desconocido a pesar de eso. Es el libro más ignorado o más tergiversado, más atacado. Es importante que tú y yo lo conozcamos con la sabiduría que viene de Dios y que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe en su estudio. Por eso nunca es bueno abrir la Biblia sin antes orar, pedir la bendición de Dios, que el Santo Espíritu que la inspiró también nos pueda revelar su significado. Yo quiero invitarte así, como estás, a orar y buscar la dirección de Dios. Gracias, Padre, por este momento que nos das para estudiar tu palabra. Danos sabiduría para que al leer estos pasajes sobre la salvación, sobre lo que nos ofreces en Cristo, podamos terminar con gozo al entender que tú nos has provisto de salvación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente te invito a que tomes tu Biblia, tomes un cuaderno, tomes un lápiz, apuntes los versículos, las preguntas, las respuestas y puedas repasar esto y permitir que la Biblia te hable, te enseñe y que ella pueda ser tu guía en este mundo tan lleno de incredulidad, de dudas. La Biblia es como un mapa, como una luz en nuestro camino, nos dice ella misma. Hoy quisiera tratar un tópico muy importante y es acerca de la salvación del hombre. Ahora, antes de poder entender y apreciar la salvación, hay que entender primero que estamos perdidos, que caímos de un nivel en el cual estábamos en Adán, que descendimos de un nivel en el cual fuimos creados por Dios. Su voluntad era un deleite para nosotros. Para el hombre, cuando Adán, antes de pecar, nos representaba, por supuesto, cuando Adán era santo, su deleite era amar a Dios, guardar sus mandamientos, gozarse en su presencia. Pero apenas pecó, él se escondió. ¿Te acuerdas? En la Biblia hemos leído que él se escondió de Dios. Y cuando alguien se esconde de otra persona es porque no lo quiere ver o tiene temor o vergüenza o le debe algo. Desde ese entonces nos hemos escondido de Dios, hemos corrido. Si alguna vez te has preguntado por qué el hombre no busca a Dios en forma natural, por qué tiene que haber un milagro de Dios primero antes de que podamos buscarle y amarle, es porque estamos mal. Necesitamos una conversión a Dios y Él mismo ha provisto los recursos. Nos ha dado a su Hijo. El Espíritu Santo conmueve nuestros corazones. Nos revela en su palabra su amor a fin de que podamos ser ganados nuevamente a Él y volver a sus brazos. En todas partes de la Biblia hay llamados de Dios al hombre. Aquí tengo uno en Isaías capítulo 1, versículo 8. Aquí dice en esta versión: venid entonces y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es evidente que Dios anhela conectarse nuevamente con el hombre. Anhela llamarlo a una relación con Él. Así fue para restaurar esa relación con la cual fuimos creados en Dios. Por eso, yo quiero que estudiemos antes acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, acerca de la cruz, acerca de Jesús. En primer lugar, que apreciemos cuál es nuestro
nuestra situación. Cuando tú le llamas a alguien para pedirle dirección o para, mire, ¿cómo puedo llegar a tal lugar? Lo primero que te dicen es, pues, ¿dónde estás? Para indicarte. Si queremos apreciar la salvación, tenemos que aprender primero dónde estamos, a fin de poder apreciar el camino señalado por Dios para regresar a casa. ¿Cuáles son las terribles consecuencias del pecado? Antes de poder apreciar la salvación que Dios nos ofrece, entendamos cuál es la consecuencia terrible del pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos está después del libro de Hechos, y el capítulo 5, versículo 12, está la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Dice así en Romanos 5:12, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Precisamente, tú puedes darte cuenta que en los panteones, toda persona, tarde o temprano, por desgracia, por accidentes o por vejez, termina en la tumba, como una prueba indubitable de que todos hemos pecado. Si no hubiésemos pecado, viviríamos eternamente. Pero la prueba de que el hombre ha caído y que tiene una condición caída es que muere. Y aquí dice que la paga del pecado, en otra parte del versículo, la paga del pecado es muerte. Y así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ahora, aparte de la muerte física, la inexistencia total, la muerte espiritual es también lo que se nos ha heredado a través de nuestros padres. Cuando Adán pecó, algo murió en él. Y recuerda que Dios le dijo que el día que de este árbol comas, morirás. El día, o sea, el momento. Es evidente que Adán no murió precisamente en ese día. Y la prueba está en que la Biblia registra precisamente de que Adán continuó viviendo 900 y pico de años. ¿Por qué no murió en el día que pecó? Bueno, porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Adán debía morir, Cristo se interpuso, tomó aquella deuda. Y aunque Jesús no fue crucificado en ese momento, sino transcurrirían casi 4000 años, Cristo se interpuso entre Dios y el hombre como el garante, el representante. Pero algo murió en Adán. La prueba está en que él se escondió. Aquello que tenía de relación con Dios se le fue de su corazón y su vida espiritual se volvió un caos. Por eso el apóstol Pablo dice que todos estamos muertos en delitos y pecados, si no fuera por la obra de Dios. En su carta a los Efesios capítulo 2, dice, vosotros estabais muertos, capítulo 2, versículo 1, en vuestros delitos y pecados. Vosotros estabais muertos. Nota la palabra tan fuerte que aparece aquí respecto a cómo una persona está cuando no está vivo en Cristo, resucitado a una vida nueva. Está muerto en delitos y pecados. Así como un muerto no percibe las cosas, está muerto, insensible, como dice la Biblia respecto a las cosas de este mundo. Su odio y su amor fenecieron, su memoria es puesta en el olvido. Cuando uno está muerto en delitos y pecados, no está consciente de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. Dios tiene que resucitarnos y darnos un poder nuevo. Y eso es el milagro de la conversión. Por eso se llama un nuevo nacimiento. Y es por eso que la consecuencia final del pecado, tanto en esta vida como cuando Dios le haga pagar a todos,